Muy buenos días a todos y a todas. En nombre del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Liderazgo y Gobierno Corporativo, BORDS. La evolución comienza por el individuo. Mi nombre es Vilma Barría, asociada del Instituto de Gobierno Corporativo, docente universitaria, vicepresidente del Comité Ejecutivo 2025-2026. Agradecemos su participación y el interés en un tema tan relevante para la competitividad y sostenibilidad de nuestras organizaciones. En esta edición del webinar del mes de febrero contamos con la participación de María Alejandra Gutiérrez, CEO y co-founder de iDirectores. Articula un ecosistema donde los miembros del board acceden a conocimiento, conexiones y oportunidades para ejercer mejor su rol. Durante más de 4 años ha trabajado de cerca con directores y share de boards. Su propósito es elevar la conversación sobre gobernanza en la región y contribuir a que los miembros del board generen mayor visión, desarrollo y bienestar para Latinoamérica. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su tiempo en este espacio. Bienvenida, Bueno, María pues muy Alejandra. buenos días, Vilma. Muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias al Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá por esta invitación a esta charla. Me alegra muchísimo estar acá y poder tener estos 45 minutos de contarles un poco lo que durante 5 años he estado aprendiendo, entendiendo y dándole un poco de orientación hacia esto que es la evolución de los miembros de junta directiva. Entonces, como les decía Vilma, dirijo Hay Directores. Hay Directores es una plataforma digital y una comunidad hispanoamericana de miembros de boards. Actualmente son más de 600 directores los que están haciendo parte de Hay Directores, y lo que buscamos es acompañarlos y convertirnos en ese espacio seguro para que puedan conversar, para que entre pares puedan construir y puedan generar esas capacidades y esos conocimientos que necesitan para aportar más valor en sus boards. Entonces, acompañamos precisamente esta evolución y por eso hoy quiero contarles acerca de esto. Entonces, mi charla realmente no va a ser en el nivel de gobierno corporativo, que de pronto están acostumbrados a hacer estas charlas. Voy a dar un pasito más adelante, voy a avanzar hacia el board, pero tampoco me voy a quedar ahí. No voy a hablarles hoy de boards y de cómo deben funcionar, cómo son eficientes, cómo se debe estructurar la agenda del board, ni cómo deben ser los estatutos, porque voy a bajar un poquito más. Y tampoco les voy a hablar de comités, porque sé que también en estas charlas han hablado de comités de auditoría, de comités de sostenibilidad, ahora de comités de inteligencia artificial, de tecnología. Yo tampoco les voy a hablar de comités. Voy a bajar un poquito más a ese individuo que es el miembro de board, a ese individuo que hace posible que en el board se generen distintas opiniones, se tomen mejores decisiones, y a ese individuo que hoy se le pregunta cómo está aportando valor en las mesas de trabajo, cómo está construyendo y cómo realmente está ayudando a esa misión que le fue encomendada, que es la de ser miembro del board. Entonces, sin más preámbulos, voy a empezar un poco a contarles lo que ha sido ese entendimiento de este proceso de evolución. En Hay Directores partimos por algo, y es qué está pasando en este momento. Un entendimiento de quién es ese director, que pues muchos de los que están acá son directores y entienden perfectamente que ser director hoy no es una tarea fácil, porque son personas que tienen un tiempo escaso, que tienen una necesidad de aprender un sinnúmero de temas, unos espacios muy cortos para dar un aporte que tiene que ser valioso y significativo, y otras características que hacen de ellos pues unos individuos, digamos, en un aspecto de aprendizaje particular. Por eso nosotros entendemos esto como alma. Nuestro centro de la evolución del individuo es alma, y quiero ponerlo sobre la mesa porque siento que es lo que a todos nos puede inspirar para lo que tenemos que aprender y lo que tenemos que conectar. Alma para nosotros es aprendizaje de adultos,
Todos en este momento de miembro de board necesitamos enfocarnos en ese tipo de aprendizaje que nos puede realmente aportar a lo que necesitamos. La L de nuestra alma es el proceso de largo plazo. Realmente creemos que la evolución y creo yo que ese proceso de aprendizaje no es algo que pase hoy, que hoy toman esta charla, mañana hacen un curso, pasado mañana hacen una certificación que termina en 2026 y esto es un check, sino que realmente ese proceso de aprendizaje tiene que ser un largo plazo y un continuo proceso que les aporte en el día a día de sus tareas y de lo que hacen en cada momento. La M de nuestra alma es microaprendizaje porque también este entendimiento de quién es el individuo nos ha llevado a entender que de a poquitos, digamos, y como entendiendo pocas cosas en formatos distintos, se puede llegar a ese aprendizaje de largo plazo que se necesita en esta diversidad de materias. Y por último, la A, que es una de las más importantes en esta charla, es el autoconocimiento y el autoentendimiento de que todo pasa porque seamos conscientes de esa responsabilidad de aprender, de esa responsabilidad de evolucionar y de ese auto, que es el que realmente dirige el proceso de evolución. ¿Por qué todo esto? Porque en este momento hay muchos cuestionamientos sobre quién es el miembro del board. Se preguntan en los boards, ¿quién está acá? ¿Quiénes son esos individuos que están conformando este cuerpo colegiado? Entonces las respuestas muchas veces están hacia, ¿es el experto en finanzas? ¿Es el experto en riesgo? ¿Quién más está? El experto en el tema del sector. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo falta en esta mesa de trabajo? ¿Realmente el financiero nos está aportando el valor que necesitamos en esta mesa de trabajo? ¿El de riesgos está entendiendo el contexto en el que se desenvuelven nuestras operaciones, nuestros servicios? ¿Realmente debería estar alguien más en esta mesa de trabajo? Y eso es lo que está pasando en este momento. Diferentes cuestionamientos, diferentes preguntas enfocadas a si realmente el miembro de board está aportando el valor que se necesita. Y por otro lado, una realidad es como que hay resistencia al cambio en muchos directores que entienden y creen que aún podemos conservar la experiencia como ese pilar básico de lo que traemos a los boards y que muchas veces se resisten por temas culturales o por temas de mentalidad o por temas de no querer seguir evolucionando a este cambio que ya es un cambio evidente. Entonces, al interior de los boards, por ejemplo, que se está viendo, que el 88% de los directores piensan que realmente sí se puede mejorar la efectividad de los boards, que se puede mejorar con temas de acción, que se puede mejorar con temas de mejor relacionamiento entre los miembros del board, que se puede mejorar con espacios informales de interacción en el que se comenten cosas que no suceden en esos 45 minutos, en esa hora que sucede la junta directiva, pero que puede ayudar a esa evolución. Entonces, ese entendimiento de que los mismos miembros sí son conscientes de que se necesita este cambio es otra de las realidades que en este momento acompañan el funcionamiento de los boards. Adicionalmente, otro estudio reciente menciona que el 55% de los miembros creen que al menos una persona del board en el que están debería cambiar. Esto significa que hay que entender que las dinámicas de los boards de una u otra manera sí están evidenciando que necesitan ese cambio y que necesitan esos reemplazos y esa renovación de las mentalidades que hay al interior de los boards. Y también uno de los temas pues que nadie puede dejar de hablar en este momento en una presentación y es el de la tecnología y la inteligencia artificial. Se habla que en este momento se necesita incluir inteligencia artificial, mejorar los temas de innovación en los boards y estos números también crecen cada vez más. Esa conciencia y el cómo, pues ya es otro punto, pero pues en este momento digamos que la conciencia de que esto tiene que pasar aumenta los cuestionamientos de los boards de realmente quiénes están, qué valor aportan y quiénes deberían estar en estos boards en los que están trabajando. Adicional a estas realidades que ocurren tanto en el individuo como en el board, están estas que les voy a mencionar. Y es que muchas veces como cuerpos colegiados, los boards se envuelven en unas dinámicas en donde no se permite ese desarrollo y donde no se evidencian esas habilidades o esas capacidades.
¿Por qué? Porque los mismos boards se vuelven tan amables y se vuelven tan empáticos y llevan tantos años trabajando en equipo como con un mismo funcionamiento y con unas mismas dinámicas que entonces no se da espacio a estos temas difíciles que se surgen hoy en el ambiente, a los riesgos emergentes, a las decisiones que hay que tomar en un momento que de pronto no era un momento de tomar decisiones y a todo lo que tiene que suceder. Entonces, la trampa de la amabilidad es otro de los obstáculos que en este momento está diciendo, bueno, aquí está fallando algo en los boards y tenemos que mirar cómo vamos a renovar esto para que realmente la amabilidad no sea la que prime en las mesas de trabajo y realmente las decisiones se puedan tomar cuando son difíciles, cuando son temas emergentes y cuando realmente pueden aportar valor a ese board. Adicionalmente, pues como les mencionaba, ya se está haciendo evidente ese desempeño que no es el que se espera en las empresas de los boards y que quieren más sobre todo. Se espera que se aporte durante las sesiones, pero que ese aporte realmente sea el resultado de algo que se ve, que se ha preparado, de un trabajo que viene de antes y de una coherencia de un entorno que permite que cuando se está en el board se aporte de manera significativa. Y el tercer obstáculo es que se está pues evidencia una desconexión y una desalineación muchas veces con la alta gerencia. La alta gerencia viene con unos entendimientos del entorno, con unas dinámicas de innovación, de cambio, de crecimiento, de riesgos que muchas veces están chocando con lo que sucede en el board y esa desconexión hace que lo que se tiene que decir en el board y lo que se tiene que conversar en esos cuerpos colegiados no esté completamente articulado y haya una desalineación con esas administraciones que hay en este momento en las empresas. Y por otro lado, el no vincular de manera activa todos los temas de diversidad que hay ahorita ya sobre la mesa. Todos escuchamos que la diversidad tiene que hacer parte de las decisiones cuando se habla de talento, cuando se habla de recursos humanos y a veces se pasa por alto en los boards. Se mantiene el statu quo, se mantienen las personas que hay, pero realmente cuando se hacen esas preguntas de quiénes están, qué valor aportan, quiénes deberían estar, aquí la diversidad juega un papel fundamental. Y no estoy hablando únicamente de diversidad de género, estoy hablando también de diversidad de, de diversidad regional, estoy hablando también de diversidad de industrias, estoy hablando de diversidad de habilidades, que esto lo vamos a ver ahorita más adelante como en más detalle, pero también cómo hace falta en un board muchas veces una persona que sepa resolver conflictos, cómo hace falta de pronto, a pesar de que hablamos de la amabilidad, esa persona empática que permita superar algunas de las conversaciones, cómo hace falta esa persona que entienda y que lleve al board a implementar y sobre todo a entender una cultura de la innovación. Entonces la diversidad entendida como un concepto de diferentes mentalidades, de diferentes oportunidades para el board, está todavía muy desarticulada de lo que hace parte del funcionamiento de estos cuerpos colegiados. Entonces, si sumamos lo de la primera diapositiva, que son resultados donde los mismos miembros dicen, sí, aquí algo está pasando, algo debería tratarse de manera diferente, sí tenemos que cambiar, debemos mejorar. Los boards también diciendo, bueno, aquí hay que reemplazar personas, aquí tenemos que ser más efectivos, aquí hay que implementar tecnología, inteligencia artificial y adicionalmente se suman estos obstáculos, se empieza a ser evidente que realmente necesitamos hacer algo para que el miembro del board como individuo y como pieza clave de estos cuerpos colegiados empiece a evolucionar y para que cada uno de nosotros, en donde estemos sentados como representantes de una junta directiva o de un board, se dé cuenta del cambio que necesita. Entonces aquí traigo una pequeña autoevaluación que les puede servir para entender un poco en qué nivel están ustedes como miembro de board. Si no están en un board, pero hacen parte del ecosistema, interactúan con un board, son preguntas y autodiagnóstico que les permite ver en cuáles de los elementos que vamos a ver ahorita de capacidades, de conocimiento, puede estar ese verdadero aporte. Entonces los invito en un minutico a escanear este QR para que puedan hacer un autodiagnóstico, como les cuento rápido. El resultado, los que lo diligencien lo recibirán en su correo y les va a dar varios insumos de en dónde están, pero también un poco cuáles son como esos siguientes pasos que podrían seguir en su desarrollo para evolucionar y para estar al tanto de lo que está pasando en el mundo a nivel general. Entonces,
en un minutico, si quieren hacer el autodiagnóstico, ya retomo la palabra a las 9:17. Es muy rápido, creo que toma 30 segundos incluso. Listo, creo que entonces podemos continuar y espero que esta herramienta les sirva, si no lo hacen ahora, más adelante para entender ese estado actual de cada uno como miembro de board. El resultado del autodiagnóstico cataloga tres tipos de directores. Un director analógico, que es el que necesita más evolución en los frentes que vamos a mirar a continuación, un director en desarrollo y un director un paso más adelante en la evolución. Y la idea entonces es que cada uno pueda entender el punto en el que está y tener un mapa de hacia dónde debería dirigir sus acciones. Entonces, para cerrar un poco este contexto y este por qué realmente sí se necesita en este momento pensar más que nunca en esta evolución, les mencionaba los riesgos emergentes que están ahorita impactando las industrias, las personas, los mercados y que para los boards no pueden ser indiferentes. Entonces, antes simplemente el que se encargaba de riesgos tenía claramente ya su matriz de riesgos donde identificaba los riesgos tradicionales, los riesgos financieros, los riesgos de entorno, pero ahora en el mundo entraron muchísimos riesgos que a veces ni siquiera avisan para llegar. Entonces, este es el resultado de este año del Foro Económico Mundial, donde muestra los riesgos que van a ser más importantes a nivel global para este 2026. Entonces, aquí hay temas geopolíticos, que es un tema bien relevante para los miembros de boards y que para los que son financieros, a veces no es tan fácil entender todo este tema geopolítico, ni siquiera entender, sino como darse cuenta de la prioridad que hay en su mundo, entender esto, pero si es el experto que contrataron de innovación, también va a ser importante entender este riesgo geopolítico y ver ese mapa más allá de la matriz de riesgos tradicionales. Aquí entonces está este tema geopolítico, pero también hay temas de conflicto armado en todos los países, en toda la región. Hay temas climáticos que aquí pues entra también como otro elemento a la ecuación donde muchos de los actores actualmente en un board dicen, bueno, pero cambio climático, esto realmente lleva ya bastantes años, yo he trabajado en sostenibilidad bastantes años y no es algo que esté entrando a la mesa, pero sí es algo que todavía en los boards tiene un poco de resistencia, entender que el cambio climático es un problema para las empresas y los boards están teniendo que tomar decisiones sobre todos estos temas de sostenibilidad. Los temas sociales igualmente, los temas de talento han venido subiendo la escala y han venido tomando prioridad en los boards, pero entender que los riesgos cambiaron y que ahora riesgos emergentes sumado a los riesgos tradicionales tienen que estar en el mapa de cualquier director es como el mensaje que quisiera dejar aquí, adicional a los de siempre que les decía, que están pues las regulaciones, que están los temas de entorno del mismo sector y pues claramente todos los riesgos que trae la tecnología en este momento están totalmente relacionados en este momento para las prioridades del año. Este es un cuadro comparativo de los diferentes elementos que se está proponiendo que sean prioridad para los boards en este año.
Aquí pues varias de las cosas coinciden con lo que ya he mencionado. Está la ejecución estratégica disciplinada, es lo que coinciden todas las fuentes que este año, a principio de año, dijeron, estas son las tendencias 2026 para los boards. Coinciden en que los boards necesitan esta ejecución estratégica disciplinada como una prioridad. ¿Por qué? Precisamente por todo lo que hemos mencionado, por esos nuevos riesgos, por esa nueva forma de interactuar entre los grupos y por esas expectativas de esos grupos de interés que están demandando cada vez más compromiso y cada vez más resultados concretos de los boards como tal. Está también la supervisión de la IA y de la tecnología. Todos coinciden en que ese debe ser una prioridad en la agenda de este año de los boards. Y esto definitivamente pasa porque cada individuo entienda y esté sumergido y vinculado con lo que es la tecnología y la IA. Y yo acá cambiaría un poco el tema de supervisión por gobierno, gobierno de la innovación y de la tecnología, porque el rol del board, como todos sabemos, es ese gobierno de cada uno de estos temas. Entonces, este también está coincidente en todos los que este año dijeron, estas son las tendencias. Gestión integral de riesgos, no solamente el silo financiero, el silo económico, el silo social, sino cómo interactúan entre ellos, es otra de las prioridades que deberían tener los boards en este año. Y la resiliencia ante la volatilidad macroeconómica. Aquí pues hay otros identificados, pero creo que esos son como los más relevantes. Y fíjense que, por ejemplo, ciberseguridad también aparece separado de lo que es el tema de innovación y de tecnología, porque aquí también lo que está pasando muchas veces es que se están enfocando las personas y las organizaciones solo en ciberseguridad, pero son dos temas que están apareciendo separados. ¿Qué pasa entonces? Que los boards ya no necesitan solamente estar llenos de expertos, del experto en cada una de las materias, porque esto no hace que estén preparados para el futuro, ni hace tampoco que sean capaces de adaptarse a todo lo que está sucediendo, ni hace tampoco que entiendan lo que es realmente la empresa en este momento. Entonces, por esto, más allá de la experiencia y de en lo que soy experto, cada uno de los individuos y cada uno de nosotros como miembro de board debemos mirar un poco más allá, que nos permite ver ese futuro, que nos permite entender no solo ese futuro, sino yo creo que es el presente, porque el presente ya es el que en este momento está llevándonos a necesitar ese cambio que me permite ser adaptable a esos fenómenos, que me permite tomar decisiones en entornos así y cómo yo me preparo, cómo me capacito, cómo estoy listo para realmente llegar y aportar en ese board como ellos esperan que yo aporte en este momento. Entonces, el nuevo capital del director es definitivamente esa capacidad de adaptarse, de evolucionar y de aportar y generar valor de una manera diferente. ¿Qué pasa entonces? Pues que muchas veces ya los boards tienen establecidas esas matrices de lo que yo quiero y lo que yo necesito, entonces está mi experto en cada una de las materias. ¿Qué pasa con esas matrices? Las matrices, como todas las matrices de riesgos, de lo que uno construye una matriz, son unas matrices que reflejan muchas veces, en el caso de los miembros de boards, la experiencia pasada. Se sabe en qué son expertos, qué aprendieron, qué curso ya tienen, qué certificado tienen, pero realmente no nos deja ver ni deja entender si realmente la persona tiene esa capacidad de estar aprendiendo, si tiene esa curiosidad por el cambio, si realmente también desaprende, porque muchas veces el entorno ahorita lo que está pidiendo es, no, esto es todo lo que usted creía, estos son sus pilares estratégicos de conocimiento, pero en este momento necesita desaprender todo eso, necesita cambiar su cultura interna, necesita cambiar su mentalidad y entender que hoy la innovación, la tecnología, el talento es diferente y necesita aprender esto muy rápido porque está en un board que se reúne una vez al mes y necesitamos que entienda que en esta empresa las personas piensan de esta manera, el agua está funcionando y afectando de esta manera y todos los temas son distintos. Entonces, por eso las matrices de competencias se han quedado cortas y definitivamente estos modelos de análisis de quiénes están en mi board también tienen que evolucionar. Pero eso es el papel. Realmente el que tiene que evolucionar es el que llega a presentarse a un cargo de miembro de board o al que llaman para que sea miembro de un cambio de un board y dice, yo soy la persona que les va a ayudar en esto. Y no solamente porque soy el experto en el tema de comercio exterior, o no solamente porque soy el experto en marketing, sino porque tengo estas otras habilidades, entiendo este contexto de esta manera, encajo los riesgos y encajo las diferentes perspectivas de lo que es el negocio. Además, estoy aprendiendo
constantemente tecnología e inteligencia artificial, y eso es lo que yo traigo a la mesa. Además, traigo unas habilidades de dialogar, tengo unas habilidades para ser una persona que logra el consenso entre los que están en la mesa. Entonces, realmente el individuo como se presenta frente a esas matrices de competencias que muchas veces se quedan cortas es lo que hace que tenga una ventaja competitiva y una ventaja comparativa como individuo en el momento en que hay oportunidades en board. Y eso pues es el desarrollo de todo un trabajo de evolución y de cambio que casi que se hace a diario. Entonces, un poco para entender, bueno, listo, yo quiero evolucionar, yo quiero cambiar. Hemos trabajado en una adaptación de varios modelos y de varias formas de entender qué es lo que necesita el miembro de board y por cuáles frentes está su proceso de evolución. Y en este momento estamos trabajando en algo que tiene tres pilares fundamentales: el conocimiento, las capacidades del miembro de board y unas características que esto sí es propio de la empresa, porque las empresas también tienen unas necesidades que no cumple cualquier miembro de board. Entonces voy a entrar un poquito en el detalle esas tres dimensiones de evolución, porque realmente en la medida en la que una persona tiene un mejor conocimiento, tiene unas mayores habilidades, unas mayores capacidades y responde a esas características, es una persona que puede llegar a tomar mejores decisiones y a participar en esos procesos de toma de decisión de una manera muchísimo más productiva, de una manera muchísimo más eficiente y sobre todo que genere mejores decisiones. Entonces, en la parte de conocimiento, pues aquí ya todos sabemos cuáles son los conocimientos que tenemos, en qué somos expertos, como les decía, en qué he hecho especialización, en qué tengo mi certificado. Entonces, esto realmente es como la parte que es más fácil y generalmente es la parte que más se refleja en las hojas de vida. Entonces, digamos que aquí no se trata tanto de profundizar, pero sí de tener claro qué tenemos y sobre todo de tener claro que no es lo único que a mí me genera diferenciación en el mercado de miembros de boards, ni lo único que a mí me permite dar valor a la hora de sentarme en un board. Entonces aquí a la derecha lo que hice fue ponerles un ejemplo de un proceso de búsqueda que hacemos nosotros también de miembros para boards, porque esto ya se aterriza muchísimo más. Entonces una empresa no está buscando solamente el experto en finanzas, está buscando a alguien que sea una persona que sepa de expansión de mercados, está buscando a alguien que sepa de M&As, está buscando a alguien que sepa exactamente cómo se hace una estrategia de marketing para un mercado específico. Entonces, entrar un poco en entender quién es la empresa a la que le estoy prestando el servicio o en la que voy a participar como miembro de board, perdón, cuando es un proceso es muy importante, pero cuando ya estoy adentro es más importante aún, porque es lo que me permite preparar mis reuniones hacia quién es mi empresa y quién es a quién le estoy generando el valor. Entonces, en conocimiento, pues es lo que les cuento. Ya todos tenemos nuestra hoja de vida clara, cómo la mostramos y cómo la adaptamos a las empresas hace parte de ese proceso de crecimiento y de transformación. Y aquí viene ese adicional que muchas veces se deja al lado, no solo en las hojas de vida, sino también en los procesos de cada uno de crecimiento y de evolución, y es la parte de las capacidades. El conocimiento sin las capacidades en este momento no suma en una mesa de board, en un board como tal, perdón. En esas capacidades, entonces, ¿qué se está analizando? Se está mirando la independencia que tiene la persona, si realmente se sienta en la mesa y puede opinar porque no depende de lo que está pensando el CEO, porque no depende del dueño de la empresa, porque no depende de los accionistas o porque tiene esa posibilidad de que aunque venga representando a uno de esos grupos, puede opinar de una manera independiente en las decisiones. Se está mirando también ese aprendizaje. O sea, ¿cómo están aprendiendo? Si realmente el último curso que hicieron o la última participación en un espacio de aprendizaje con pares, miembros de boards, fue hace 8 años, o si realmente es una persona que está en ese proceso constantemente, como tenemos que estar casi que todas las personas en cualquier segmento y en cualquier profesión en este momento. El tema de la ética, cómo toma sus decisiones y si realmente la ética es lo que conduce esa forma de operar, esa forma de tomar decisiones y esa forma de aportar en los boards. Y aquí viene una que a mí me gusta mucho y en la que hemos trabajado también muchísimo en Hay Directores,
que es la de saber escuchar y saber preguntar. Estas habilidades son habilidades que aportan muchísimo en la mesa, en el board. ¿Por qué? Porque te permiten y le permiten a los miembros y al cuerpo colegiado como tal llevar unas discusiones que enriquezcan más. Saber preguntar, todo el mundo dice, no, pues yo esa habilidad la tengo súper clara, pero realmente saber preguntar es una ciencia porque es lo que permite llevar los temas macro que llegan al board a las materias realmente importantes, a los riesgos realmente fundamentales y a lo que el board necesita saber. Al board le llegan unos informes, le llegan unas actas, le llega muchísima información de parte de la gerencia, de parte de las diferentes áreas, pero solo en la medida en la que los miembros puedan hacer buenas preguntas, van a poder aportar mayor valor y van a poder llevar las discusiones a unos puntos que construyan decisiones realmente estratégicas y realmente importantes. Y esto se aprende. Uno cree que esto es lo que uno sabe hacer desde pequeño, preguntar, pero realmente no. Entonces aquí esta es una habilidad que es importante mencionar, desarrollar y saber escuchar, porque es un cuerpo colegiado donde realmente escuchar a los demás va a permitir que yo no solo pueda hacer mejores preguntas, sino que adicionalmente pueda apoyar lo que está funcionando según mi entendimiento y según mis opiniones, y también puede ayudar a enfocar la discusión cuando se requiera. Entonces, en este escuchar sin sesgo, saber preguntar y saber escuchar son fundamentales. El otro ya lo hemos mencionado, es la adaptabilidad, que tanto realmente yo me estoy adaptando y cómo aprendo a adaptarme en entornos que cada vez exigen más que yo sea una persona que se adapta. Perdón. Y por último, la comunicación. ¿Cómo me comunico? Esta parte es una habilidad que aporta muchísimo a los cuerpos colegiados porque no es una comunicación de complacencia, como les decía ahorita, una comunicación de amabilidad donde todo sí, todo funciona, sino realmente cómo comunico cuando yo no estoy de acuerdo con, con las decisiones que se están tomando, donde creo que la decisión va por el camino incorrecto o donde creo que la razón sí la tiene mi compañero, a pesar de que yo estoy en una posición totalmente diferente. Entonces, estas capacidades o habilidades que hacen parte de nuestro modelo de las 3 Cs de conocimiento, capacidades y características es fundamental para aportar valor en el board y para el proceso en el que yo estoy evolucionando. Entonces, el de conocimiento es el más sólido muchas veces. Este de capacidades puede fortalecerse, puede evolucionar y muchas veces no se hace en espacios formales. Muchas veces no se trata de tomar un curso sobre cómo aprender más, ni tomar un curso sobre cómo escuchar mejor, sino teniendo otros espacios diferentes a los del board. Puede ser con pares, con otros miembros del board, espacios informales con la misma junta, donde yo pueda ir desarrollando todas estas habilidades. Entonces ahí también voy mencionando como algunos de los caminos por los que uno puede hacer este desarrollo de estas habilidades y volverse un mejor miembro del board, fortaleciendo cada una de ellas. Y el tercero de nuestro modelo de las 3 Cs es precisamente el de, perdón, me devuelvo acá, el de las características. Entonces, una empresa necesita una persona que sepa del sector financiero, pero necesita también que sepa de cómo funciona este tema en construcción específicamente. Necesita adicionalmente que viva en Costa Rica porque la empresa está ubicada en Costa Rica. Necesita que sepa inglés porque todos los miembros de su board hablan inglés. Necesita adicionalmente que entienda la IA generativa porque esto está directamente relacionado con los procesos que ya hay en la empresa. Entonces, este tercer punto ya es muy de la empresa, muy de las características propias de la empresa, pero si ustedes lo miran como un todo, cuando una empresa está buscándome a mí, está buscando también esas características. No funciona que yo no cumpla una de esas características porque probablemente si lo que quieren es que yo viva en Costa Rica, pero yo no solo no vivo en Costa Rica, sino que adicionalmente tengo problemas para viajar, voy a ser un miembro que no voy a estar cumpliendo con mis responsabilidades o que voy a estar incumpliendo en la parte de la preparación que tengo que hacer para ese board como tal. Entonces los 3 para nosotros complementan ese elemento de en dónde tiene que trabajar el individuo para su proceso de evolución, pero también por el otro lado
qué es lo que están evaluando las empresas y cuando buscan un miembro nuevo para sus boards. Entonces, un poco para cerrar todo esto que he venido mencionando. ¿Qué esperan ahora los boards y sobre todo las empresas y subiendo un poquito el nivel los grupos de interés de ese miembro que está sentado tomando las decisiones más importantes de la empresa? Antes necesitaban solamente presencia, necesitaban decir, yo tengo un miembro, una junta directiva con 5 miembros y existe, check para el papel. Ahora necesitan una presencia diferente, una presencia que realmente aporte en las conversaciones, una presencia que se nota que ha preparado cada una de las sesiones, una presencia que sale de la sala de juntas y sigue generando el valor a través de conexiones, a través de lo que entiende de la empresa y de sus necesidades. Entonces la presencia ya se volvió una presencia más, digamos, más constituida, más de largo plazo, más estructurada, donde no es solamente ir a la sesión que tengo cada mes, sino aportar verdadero valor desde los diferentes momentos que yo puedo aportar como miembro de board. Y de eso se trata precisamente la evolución, de entender ese cambio que necesitan y qué es lo que necesitan de mí como director. Y pues definitivamente, como les decía, el tema del que no se puede dejar de hablar en ninguna presentación en la actualidad es el tema del crecimiento de la tecnología, de la velocidad a la que está cambiando todo y de cómo esto exige que todos los profesionales en este momento y los miembros de boards que toman todas esas decisiones también se den cuenta de esa velocidad del cambio y de cómo tienen que estar evolucionando los marcos en los que analizan la información, la forma en la que analizan también la información, la forma en la que proceden en el momento de tomar decisiones, la forma en la que interactúan, cómo se adaptan, que esto ya lo hemos hablado varias veces, y también cómo se vuelven proactivos en este querer ir siempre a la par o al menos tratar de ir al ritmo que va el entorno que cambia de manera abrumadora muchas veces para nosotros. Entonces, profundizando un poquito en este, pues que es uno de los principales retos que tienen los miembros de boards, y como les decía, pues en general tenemos todas las personas en este momento, que es el de la tecnología y la inteligencia artificial. Aquí hay unas brechas también muy importantes en las que hay señales de por dónde empezar a trabajar. En Hay Directores hicimos también con Bitinvest un estudio para entender cuál era ese estado de los miembros de boards y de los boards en temas de tecnología y inteligencia artificial. Y solo el 35% dice que está empezando a adaptar inteligencia artificial en su funcionamiento, en sus procesos, en su forma de evaluar. Y entonces algunas de las conclusiones que quise traerles hoy es la primera, que definitivamente TIA, que esto es tecnología e inteligencia artificial en los boards, ya está en la agenda, todos pues digamos que somos conscientes de eso, pero no se está profundizando a nivel estratégico. Entonces es una buena señal que ya empiece a aparecer el tema y que ya exista esa conciencia, pero realmente los boards necesitan profundizar y cada uno de los miembros del board necesita profundizar en esa tecnología, en esa inteligencia artificial como tal. El mayor riesgo en este momento no es tecnológico, porque la tecnología ya está hecha, la tecnología está dada, simplemente que la aprendamos a utilizar, pero el rol del board es cómo la va a gobernar, cómo va a tomar esas decisiones de gobierno en el momento en el que la empresa necesita tomarlas, cómo va a cambiar esa mentalidad desde este alto nivel, no solamente del board, sino de toda la cultura que hay en la organización frente a la tecnología y frente a la inteligencia artificial. Entonces, ese gobierno va a ser el, el gran reto para los boards. En un ejercicio que hicimos nosotros hace como un año, analizamos el caso de Sonos. Este año vamos a analizar el caso de PayPal también relacionado con tecnología, porque realmente pues es como el gran reto, el gran demandante ahorita de atención pues, de muchos boards. Y en ese caso de Sonos, lo que pasaba era que había Sonos son los parlantes similares a Alexa, pero de marca Sonos, que hicieron un cambio y una adaptación de su aplicación. Y ese cambio de aplicación lo que generó, lo hacían por innovar, por mejorar la experiencia del usuario, lo que generó fue un caos total con el usuario, porque el cambio de la tecnología
no respondía a lo que el usuario estaba esperando. Eso hizo que las acciones de las empresas se cayeran, hizo que todo el ejercicio que se venía haciendo para preparar el mercado para esto no funcionara. Y todas estas repercusiones de lo que sucedió llegaron a la mesa del board. La mesa del board no tenía un entendimiento claro de lo que había pasado, porque pues el board no se involucra y muchas veces no tiene por qué involucrarse todavía en esas decisiones de tecnología. El board no dijo cambien la aplicación, eso fue una decisión operativa, pero lo que estaba pasando en cuanto a la caída de la acción, en cuanto a lo que los grupos de interés estaban haciendo en redes sociales en cuanto al desprestigio un poco de la marca y la caída de todo lo que significaba Sonos en el mercado, fue algo que llegó hasta el board y que el board tenía que saber cómo gestionar y cómo gobernar una situación de tecnología. Así no supieran cómo se actualizaba la app, así no supieran por qué había sucedido esto y así no tuvieran como el entendimiento. Sí necesitaban entender qué era lo que estaba pasando, necesitaban entender por qué la modernización de la app era necesaria y poder tomar decisiones sobre ese caso en particular que estaba afectando toda la empresa. Entonces, por eso el mayor riesgo no es tecnológico, sino es de gobernanza. Y aquí los miembros de boards pues tienen la tarea de entender como individuos qué tienen que hacer, pero también como cuerpo colegiado, dónde está realmente el valor que se puede aportar. Y ya en otro frente, como junta directiva, cómo utilizan esta tecnología de una manera más eficiente y práctica para todos sus fines. Y precisamente la tercera conclusión de este estudio que hicimos es que la inteligencia artificial se usa para eficiencia y no para toma de decisiones. Entonces, en principio, pues creo que todos estamos en ese proceso de utilizarlo y entenderlo para temas de eficiencia, pero hay que empezar a hacer la tarea de cómo entra un poquito más en profundidad. Un ejercicio que hicieron hace poco que también arroja bastantes como bastantes ideas de lo que tiene que pasar en cuanto a la evolución de las personas, de los miembros de boards con inteligencia artificial. Fue un ejercicio que hicieron en el Instituto MAC y sentaron en la mesa 6 grupos simulando juntas directivas. Y esos 6 grupos los pusieron a tomar, les presentaron un caso de una empresa ficticia y los pusieron a tomar unas decisiones sobre ese caso de esa empresa ficticia. Adicional a los 6 grupos de trabajo que eran humanos, hicieron una mesa de trabajo con inteligencia artificial para ver qué pasaba, para ver cómo era el comportamiento de esta mesa de humanos, de estas 6 mesas de trabajo y cómo eran los resultados de esas decisiones que se iban a tomar en esta mesa formada solamente por agentes de inteligencia artificial. Entonces, pues lo que pasó básicamente es que, mejor se los muestro acá, que muchos ya podemos como entender mucho, algunos de los resultados. Efectivamente, hay cosas en las que la inteligencia artificial gana por encima de todos. Gana en que analiza volúmenes grandes de información, porque a ellos lo que hicieron fue darles una información previa para que prepararan el caso que se iba a discutir en la sesión. Esta cantidad de información fue rápidamente procesada por la mesa de inteligencia artificial. Claramente tomó muchísimo más tiempo por parte de las mesas de humanos y no se logró hacer el análisis completo. Por ejemplo, ¿qué hizo la IA también muy bien? Cuando ya empezó a trabajar en el caso como tal, pudo modelar escenarios complejos muy rápidamente y muchos escenarios. Entonces, esto también fue bien interesante. Y adicionalmente, tuvo una estructura y una disciplina muy, muy, muy juiciosa en el momento de tomar decisiones. Y esto, pues, como veíamos más arriba, es uno como de las tendencias de lo que se espera hoy, que tengamos juntas que sean estructuradas y puedan entender muchísimo mejor las cosas. ¿En qué no ganó la inteligencia artificial y ganamos los humanos? En el juicio ético, en el contexto humano, en el relacionamiento, en la forma en la que se trataron los temas y en entender la responsabilidad fiduciaria de esto. Voy a pasar aquí como a este último punto porque sé que vamos a tener un espacio para algunas preguntas y no quisiera dejar sin mencionar lo que es esa hoja de ruta, que realmente esto, como les decía, a partir del alma es un proceso individual, un proceso de accountability, donde cada uno tiene que identificar en dónde está y realmente en dónde quiere
estar en este momento en todos los temas de cómo ser mejor miembro de board en conocimiento, en capacidades, pero esta hoja de ruta puede dar algunos inputs de por dónde comenzar. Entonces, lo primero es que no todos, que esa parte individual no solamente se puede satisfacer o se puede cumplir con programas formales. Realmente en la actualidad hay muchísimas opciones de microlearning que están a la medida de los miembros de board, muchísimas formas que la misma IA genera de aprender a través de agentes, a través de documentos, o de la manera tradicional. Si todos nos ponemos la rutina día a día de aprender algo nuevo sobre inteligencia artificial, hacemos el reto como lo hacemos cuando queremos bajar de peso, de todos los días aprender algo nuevo sobre cómo saber preguntar, algo nuevo sobre inteligencia artificial, que nos tome 5 minutos del día cada una de estas cosas. Eso va a hacer que la formación y la evolución comience y tenga quizá un mejor desempeño que si nos metemos a una maestría que en 2 años va a arrojar un resultado. ¿Que son necesarias las dos? Puede que sean necesarias, pero esta parte personal del autodiagnóstico y empezar a hacer cosas va a ser muy importante para la evolución de cada uno de los miembros de boards. La mentoría de pares, que también yo ya la había mencionado, aquí es fundamental porque los mismos miembros de boards a partir de la experiencia tienen muchísimo que compartir, muchísimo que construir con sus pares. Entonces, estos ejercicios de hablar con otros miembros de mi mismo board en espacios informales, de otros boards, de toda la región de Latinoamérica, por ejemplo, también aporta muchísimo tener esos espacios y encuentros que con mi experiencia y la de él pueden generar un conocimiento que no existía, porque también para boards hay mucho conocimiento todavía que no existe. Las autoevaluaciones son fundamentales también, no solo en conocimiento, sino en las partes de capacidades. Y el tema del relacionamiento, ¿por qué no preguntarle a los mismos miembros del board? Yo sé que hay evaluaciones que lo hacen, pero hay evaluaciones también que todavía no lo hacen, por eso que hablábamos de la empatía y todo esto. Pero ¿por qué no preguntarle a los mismos miembros del board en el que yo estoy dónde ven que están mis debilidades y cómo puedo de pronto aportar más en espacios en los que participo? Entonces, Miguel, pues yo quisiera dar un poquito un espacio también a las preguntas, dejando de fondo estas como ideas de cierre que realmente pues ya las he mencionado, pero creo que pueden también ayudar en este flujo y en esto que viene para cada uno de los miembros de boards que de pronto ya están haciendo, pero que también necesitan tener como más claro porque, como les decía al inicio de la presentación y como lo dice el título, realmente la evolución del board empieza por el individuo. Entonces, si quieres, Vilma, ¿tienes alguna pregunta que queramos responder? Sí, gracias, María Alejandra. ¿Hay algún participante que quiera realizar alguna pregunta? Bueno, para avanzar tenemos aquí una pregunta, María Alejandra. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener hoy un miembro de junta directiva para cumplir eficazmente su función fiduciaria y de supervisión estratégica? Bueno, de las habilidades, mencionabas un poco habilidades y un poco también de conocimientos. Realmente en los conocimientos yo pienso que adicional a la experiencia que tienen en su foco principal, que es financiero, que es de riesgos o que es de lo que es, hay que también tener claramente un entendimiento de lo que es el gobierno corporativo, de lo que significa estar sentado en un board y de las responsabilidades que tiene estar en ese board. Entonces, este entendimiento y esta parte del conocimiento hace parte de esa responsabilidad de sentarse para poder cumplir sus funciones y sobre todo para que eso para lo que lo contrataron o para lo que está ahí se cumpla según lo que dice pues los estándares del gobierno corporativo, los mismos estatutos de las empresas o de las organizaciones. Y en cuanto a las habilidades, yo creo que pues son las que he mencionado a lo largo de la presentación. Hay habilidades que lo llevan a ser mejor líder, entonces hay habilidades también que lo llevan a poder influir muchísimo mejor en el board en el que están participando. Entonces estas habilidades pues van, como lo mencionábamos, desde temas de comunicación hasta temas de participación en el board, hasta temas de relacionamiento,
Y creo que realmente como trabajar en esos conocimientos, más allá de la experiencia, como les decía, en temas de gobierno corporativo y en habilidades, es lo que va a permitir no solamente cumplir, porque creo que el cumplir ya se quedó atrás, sino poder generar un valor adicional a lo que está esperando el board en el que participa. Gracias, María Alejandra, por la excelente respuesta. Tenemos una pregunta de Paloma Ospino. Eh, ¿Cómo se podría innovar cómo se podría innovar en que las líneas jerárquicas participantes en las juntas directivas puedan evaluar a los miembros del board? Líneas jerárquicas, me imagino que, bueno, pues aquí yo entendería que están hablando de la administración o del mismo board. Pues voy a responder como en los dos frentes. En este momento, pues digamos que aquí ya están diseñados los modelos, ya existen modelos de evaluación como en todas las direcciones y también en todas las formas. Hay evaluaciones que pueden hacerlas las mismas empresas, autoevaluaciones entre el board como tal, pero también evaluaciones del board hacia la gerencia o de la gerencia hacia el board o evaluaciones de los mismos miembros entre pares. Entonces, esto lo puede hacer un externo, lo puede hacer la misma empresa como tal, o se puede diseñar un modelo híbrido dependiendo como de lo que se quiera. Entonces, la innovación está en decidir si se quiere que se haga a nivel interno, que se haga con un tercero, que se haga un modelo híbrido y también el tipo de evaluación que se quiere, porque como les decía, pueden ser evaluaciones solo del board o ya cruzadas para vincular los diferentes niveles que hay en la administración o incluso dentro del mismo board, si lo que se quiere es que el chair evalúe a los otros miembros del board, entonces cómo esa evaluación permite esa evaluación, ese cruce de entendimiento de quién es cada uno o evaluaciones de pares o como otro modelo que permite ese cruce de entendimiento de quién está en el board y qué está aportando cada uno en esa conversación. Gracias, María Alejandra. Rocío pregunta, ¿qué recomiendas que las empresas establezcan procesos de evaluación de los boards y pruebas de conocimiento? Creo que va alineado un poco con la anterior, pero me gustaría pues responderle a Rocío. Bueno, pues aquí hay varios elementos que suman, que no solamente son las evaluaciones. Yo creo que las evaluaciones son parte del proceso, pero también las empresas deberían como garantizar todo un esquema donde tengan unos procesos de onboarding para que el entendimiento y el conocimiento que tiene la junta sea el adecuado y cada uno de los miembros esté como empapado en ese modelo. Después de esos procesos de onboarding tienen que haber como unos procesos de capacitación. Aquí hablando por parte de las empresas, ¿no? No de lo que cada uno como individuo hacer, porque ya eso lo mencioné bastante. Y también, pues, un complemento son las evaluaciones que pueden ayudar a entender qué es lo que está pasando en los niveles de conocimiento y de habilidades de los miembros del board. Pero realmente lo que yo creo es que deben haber como diferentes instancias para apoyar ese proceso de evolución de los miembros del board que hay en mi empresa, que va desde un proceso de inducción hasta un proceso ya de evaluación. Que lo implementen o no la evaluación, eso ya es como dependiendo de lo que cada uno quiere lograr y lo que quiere tener de información de ese board. Pero yo lo mencionaría así, como un proceso donde la evaluación es uno de los elementos que puede ayudar a evolucionar esos cuerpos colegiados y al mismo individuo cuando se hace la evaluación individual. Gracias, María Alejandra. Tenemos otra pregunta de Eloína Díaz. Desde la perspectiva de gobierno corporativo, ¿qué resulta más crítico para la efectividad del directorio? ¿La experticia técnica, sectorial o la madurez emocional y las habilidades interpersonales que facilitan la deliberación estratégica y la forma de decisiones colegiadas? Pues esta respuesta es un poco ambigua porque es lo que les mencionaba en los tres círculos. Realmente lo que genera más eficiencia en el board es que cada uno de los miembros esté trabajando en los
dos frentes, en el frente de conocimiento y esté trabajando en el frente de habilidades. ¿Qué pasa en un board? Que yo no puedo como poder estandarizar y saber y decir, todos aquí van a saber de negociación. Todos aquí son los mejores haciendo preguntas. Todos aquí son súper empáticos. Eso es muy difícil de lograr porque somos seres humanos muy diversos. Lo que yo sí puedo lograr es de pronto chulear. Tengo el experto financiero, tengo el experto en riesgos, tengo el experto en mercadeo, tengo el experto sectorial que me aporta esto y las habilidades que son las que complementan y logran esa eficiencia son las que yo voy a buscar como el plus de cada uno de ellos. Entonces, bueno, de todos de estos expertos que ya chuleo por hoja de vida, realmente yo sí necesito que mi board tenga una persona que sea una buena negociadora, o yo sí necesito una persona que sea la que abre la mente sobre el tema de inteligencia artificial. Entonces, de pronto la respuesta está en que ese pilar de la parte técnica, yo como gobierno del board y como persona que digo quiénes quieren mi board, le pueda sumar. Entonces, no, ya me doy cuenta que el financiero es el que es el mejor en temas de negociación. Entonces, él va a ser como el que va a traer a la mesa esa parte de poder dialogar. El que el de mercados, él es súper bueno investigando y cada que viene a la junta trae nuevas herramientas de inteligencia artificial, es hábil aprendiendo. Entonces, como que la suma de ese check de lo sectorial y de los conocimientos full técnicos con una habilidad que yo identifico en cada uno de los miembros de mi board, de las habilidades blandas, yo creo que es lo que puede lograr esa eficiencia en el board. Pero definitivamente no es solo uno o el otro, es el complemento de los dos y cómo el cuerpo colegiado suma experiencia con habilidades para funcionar de una mejor manera. Gracias, María Alejandra. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a terminar con la de Nayubel Rivera González, que pregunta cómo se puede introducir a los miembros de la Junta Directiva el uso práctico de inteligencia artificial en las reuniones de directiva de manera que se puedan quitar prejuicios y agilizar procesos. Pues miren, aquí nosotros, como parte de este proyecto de TIAP que les contaba, creemos que hay que abordar la inteligencia artificial, en general la tecnología, desde tres frentes. El frente del board como tal, para ver cómo la tecnología y la inteligencia artificial puede ayudar a tomar mejores decisiones. El segundo frente, cómo pueden utilizar la inteligencia artificial como cuerpo colegiado para funcionar mejor, mejores actas, mejores reuniones, mejores agendamientos. Y el tercer frente, como individuo. Y como individuo es ya como cada persona la implementa. En los tres frentes definitivamente se pasa por el tema de cómo desarrollo yo la cultura y cómo desarrollo la mentalidad. La pregunta que hacían está enfocada a cómo yo en el board empiezo a decir, bueno, aquí hay que hablar de inteligencia artificial. Definitivamente pasa por un proceso de generar la cultura, generar el entendimiento de la necesidad de que el riesgo llega en cualquier momento y hay que estar preparados como board para afrontarlo y que los miembros empiecen a darse cuenta que yo traigo la conversación, alguno de los miembros trae la conversación y tienen que empezar a avanzar la conversación en los temas de tecnología, innovación e inteligencia artificial. Aquí también se puede partir, por ejemplo, de un autodiagnóstico. O sea, entonces, listo. Todos los que estamos acá, empecemos por ver cómo estamos, autodiagnostiquémonos y a partir de eso entonces no, entonces estamos re mal y ya todos somos conscientes que este es un riesgo, entonces empecemos por una charla, empecemos por cada uno de nosotros intercambia qué sabe de esto, cuáles son los riesgos, que venga el de tecnología y nos cuente qué está pasando en la empresa en temas de tecnología, que nos den capacitación en esto. Entonces yo creo que también es como un juego de actividades donde el mismo board se da cuenta en qué estado está y a partir de ese en qué estado está, empieza a implementar ya sea autoconocimiento o cosas masivas de capacitaciones o inducciones que los permitan ir avanzando en este tema. Bueno, muchas gracias, María Alejandra. Agradecemos a todos los participantes por su tiempo, por acompañarnos en este espacio de intercambio de conocimiento.
Nuestro especial reconocimiento a María Alejandra Gutiérrez por su valiosa intervención y aportes. Desde el Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo buenas prácticas de gobernanza que fortalezcan la sostenibilidad, la confianza y el crecimiento de nuestras organizaciones. Les invitamos a estar atentos a nuestras próximas actividades. Muchas gracias nuevamente, María Alejandra, y a todos los participantes. A ti, Vilma, muchas gracias. Al Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, muchas gracias. Y a todos los asistentes, muchísimas gracias. Me alegró mucho compartir con ustedes este espacio. Gracias. Hasta luego.